91.7. Música ahora. Música ahora. Y a toda hora. DJ Pachanga. Y ya pues, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la cita habitual de cada inicio de fin de semana. La cita habitual para los archivos de César Parra. Ahí ya suena su pianito. Y al tiro, inmediatamente, la bienvenida, el saludo para el tocayo, el satélite funcionando para ver qué nos trae en esta noche, en esta madrugada. Un poquito helada, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, él allá de estar más helado. Tocayo, ¿cómo te va? Bien, y tienes toda la razón, efectivamente, acá Chita que está al lado Juan. Está al ladito, efectivamente. Está al lado, Juan. Sí, pues. Ya. Pero con todo el ánimo para ser pueblo fantasma. Buena, verdad que estamos en sábado, pues. Sí, no, pues. archivos del pueblo Son los fantasma. archivos César Parra. Pueblito archivero. Eso. Sí, con todo el ánimo para ser pues, Sí. archivos César Parra. Ajá. Bueno, el tema, ¿no? Básicamente, yo lo siento, ya me obsesioné ya. No, Así que bien. vamos a seguir con el Santiago esotérico. No, ¿Ah? te queda Está mucho demasiado todavía, interesante como para soltarlo hoy, especialmente que nos estamos acercando vertiginosamente al siglo XX. Claro. Oye, qué loco. Hubiésemos tenido la semana pasada, me acabo de dar cuenta, elecciones el fin de semana pasado. Qué loco. Así es. ¿No será un Oye, mal sí, presagio porque era 10 y 11? Tú decías que era bueno que hubiese sido el 11, ahora va a ser 14 y 15, me parece. Pierde algo de significado, pierde algo de Sí. significado. Mm, Así que, wow, mala cosa. bueno, Pero bueno, ya. Es lo que hay. Vamos a este relajo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de todo lo que pasa en la actualidad, tanto nacional como internacional. Bueno, vamos a este escape. ¿Eh? Oye, ¿y tercer retiro o no, tocayo? Lo último a preguntarte. tú me estás preguntando a Sí, esta por eso. altura, Tercer retiro, sábado a las 2, si es que sale o no sale. O... Mira que ya salió de la Cámara de Diputados, así que por eso te digo. O sea, mira, yo creo que incluso senadores de su partido Sí. y diputados de su partido se lo van a decir al presidente, pero incluso me gustó mucho lo que dijo un diputado RN ayer en el debate. Yo vi el debate, Ya. ¿Ah? Ya. y decía, wow, que en el fondo las muertes que caigan o las muertes que se produzcan debido a desórdenes eventuales por la no aprobación del retiro van a ser responsabilidad directa del presidente, porque es algo que se puede evitar muy fácilmente. Mm. Pues esto es producto de la obstinación nomás del presidente. Mm. No quedar su brazo a torcer. Quizás efectivamente hay un interés mezquino de darle a la candidatura de Pamela Giles, no lo sé, pero el tema de hacerlo todo más difícil, francamente no lo entiendo. Y el panorama no es muy halagüeño, porque tenemos al presidente que más encima se ha enriquecido en la pandemia. Sí, se supo esa información hace algunos días. Sabemos perfectamente que los más vulnerables no van a recibir este beneficio ya, pero también sabemos que la clase media, o sea, yo, por no ser vulnerable, etcétera, no tengo derecho a ninguno de los bonos hasta el momento. Pues creo que me va a tocar el de la clase media solamente, el primero, al fin. Ya. Ni siquiera lo sé todavía. Mm. Pero lo único seguro que la mayoría de los chilenos tenemos hasta el momento es que sí tenemos fondos de la FPI que se pueden usar, y se pueden usar sin mucho papeleo, sin efectivamente las pruebas del laberinto que hay que hacer para efectivamente calificar o no. Yo francamente preferiría entrar a una página, meter tu root y que me dijeran sí o no, y que me explicaran después una nota breve por qué obtuve o no el beneficio. Pero también hay que decirlo, se equivocan los que creen que esta es una política regresiva. O sea, el mismo Carlos Briones lo decía, con los dos retiros anteriores se ha tirado al mercado dinero como el equivalente a la venta de Codelco. Sí, Esa es la cantidad de dinero que se ha tirado al mercado. Y se mueve plata, como se dice, y se nota. Y se nota, y ojo, eso beneficia indirectamente a todos,
te pongo un ejemplo. Si tú efectivamente, ya, ponte tú recibiste 3,5 millones. Ujú. Eso lo va a gastar, ya, ponte, en el peor de los casos, César Peña lo decide gastar en un auto usado. Bueno, Ujú. le estás dando movimiento al mercado de los autos usados, Sí, con todos los finalmente es inversión. beneficios que eso trae para la familia del vendedor del auto usado. Claro, ¿ok? pues, claro. Que esa persona Opción puede ocupar B, en una decides inversión, comprarte lo que sea. alimentos y También. efectivamente prefieres, en vez del supermercado, prefieres el negocio del barrio. Claro. También eso es bueno. Ujú. También eso es un escenario bueno. En escenario 3, decides comprarte 300.000 chucherías de 10.000 pesos con tus 3 millones. También en el fondo vas a beneficiar y quizás una mezcla desde gadgets chinos hasta Sí. artesanía chilota. No, te Beneficias digo, a un montón de ya, gente. te compro esas chucherías todo y después me doy cuenta, oye, me faltan manos para vender. Chuta, hay una peguita acá. Para alguien que necesite alguna peguita que estamos vendiendo esta chuchería y todo, y ahí, más ingreso. Bien. O sea, imagínate, yo creo que si mucha gente, porque tú sabes que en estas crisis lo único que no se deja vender es la comida. Claro. Mucha gente que tenía una pyme desintegrada puede optar por instalar un carro de comida, de venta de hamburguesas, Exacto. o subarrendarlo, Exacto. ¿ok? Hay gente que Sí. incluso lo está pasando peor, así que en ningún caso esta política pública es regresiva, en ningún escenario es regresiva, al contrario. Oye, la otra parte, que muchas de las personas, te admito, no lo he revisado, pero sí muchas personas que conozco ya recuperaron las lucas. O sea, eso de que yo también no entiendo mucho esa aritmética de los supuestos expertos cuando te dicen, Ujú. si usted ya sacó y si usted va a sacar el tercer retiro, su sueldo se va a reducir en 60.000 pesos. Perdóname, o sea, entonces eso quiere decir que todos estos años, cuando veo las fluctuaciones de mi fondo, que siempre estoy en el fondo aquí el más riesgoso, quiere decir que he estado siempre en peligro de recibir 60.000 pesos menos de mi jubilación, o 120.000 pesos menos, o 800.000 pesos más, según los vaivenes de mi fondo, y no lo sabía, que son tan dramáticos. Esta fría cifra de la que nadie te explica nada, en el fondo era tan decidora. Wow. Sí, pues. Así que no, hay una serie de misterios Misterios sin resolver, como y es de la serie. enigmas. Yo creo que hay mucho de boicot en esto. O sea, finalmente todo se reduce al mismo tema de siempre, querido amigo: la política, el beneficio político. Quizá el presidente ya reconoce, finalmente ya está asumiendo que es odiado por todos, que no es querido por la mayoría de la gente y simplemente le está declarando la guerra a la gente. Pero aún así, aunque ya sea un pato cojo al que le queda medio año de gobierno útil, ojo, es muy peligrosa la decisión que tomaría si recurre al Tribunal Constitucional. Bueno, Se incendiaría este país. A ver, la otra semana, tocayo, ¿qué va a pasar? El otro viernes, si Dios quiere que estemos aquí, vamos a comentar lo mismo, tocayo. Vamos a estar comentando ya las novedades. Oye, bueno, más de alguna vez lo hemos comentado probablemente. ¿Te imaginas ahí en unos, no sé, 30 años, por así decirlo, haya quizás otros Césares y comenten la situación que se veía en China en el año 2020, 2021? Ponte tú, el análisis. Y tenemos invitado a alguien que lo vivió. César Parra en aquel entonces, ¿sí? ¿Te imaginas ahí? Puede ser. Sí, probablemente vaya a ocurrir. Así es. Así que, bueno, pero lo que sí te puedo decir es siempre la historia va a haber injusticia. Pero por suerte, siempre ¿verdad? va a haber adalides de la justicia, como en este caso mi querida abogadita del pueblo, Verónica Cuña, ya tú sabes, experta en todo tipo de causas civiles, con especialización en causas civiles. En estos tiempos es muy útil, de verdad, andar trayendo su WhatsApp bajo el brazo, así que más 569 76 24 84 00, para que lo tengan ahí guardadito el teléfono, porque corresponde siempre.
Y como le digo a la gente, cuando saquen su 10%, porque a todo esto, en todo caso, mira, fíjate que consulté el tarot, consulté a una brujita amiga, muy buena, y le pregunté, pues, y me dijo que esto sale sí o sí, ¿ok? O sea, obviamente no iba a ser tan fácil como los otros. Pero de que sale, va a salir. Así que eso por lo menos me aseguró Iboyé, la brujita. Ya. Así Oye, que Tocayo, si le sale el retiro, que aprovechen de invertir un poquito en su salud mental. Pero ya llegó el momento en que efectivamente ya hemos estado demasiado especiales. Imagínate la gente que está sola, imagínate la gente que ha pasado duelo. Por favor, vayan donde María Paz, al más 569-3341-6241, la psicóloga del pueblo, María Paz. Oye, Tocayo, antes de empezar, de repente te digo, los auditores en nuestro horario también le No, yo creo que, mira, ¿sabes qué? Yo creo que, fíjate que 5 personas me pidieron el libro Corazón, del mundo de Amichis, después de que lo mencioné. Ya. El 8 días. Me imagino que eso está disponible en digital, ¿cierto? Debe estar. Por supuesto, de hecho, a cada una de las personas que me lo pidió, yo se lo envié. Yo le envié el PDF, lo busqué y efectivamente es un libro que ya está liberado de derechos porque por la antigüedad. el mundo de Amichis ya tiene su añito bajo tierra. Sí. Un hermoso libro y espero que la gente se reconecte con ese patriotismo, con esos valores, humildad, hermandad, fraternidad, los valores de la Revolución Francesa, mi querido César Peña. Oye, te iba a decir, Tocayo, que de repente si tú escuchas un poquito distinto, es porque acá en la radio estamos con el protocolo de usar mascarilla hasta para salir al aire. Así que para cuidarnos entre todos, por si acaso. Perfecto. Sí. Está bien por si me tose a 3.000 kilómetros de distancia para que no me llegue ninguna micropartícula. ¿Sabes lo que dijimos acá? Prediquemos con el ejemplo. Eso dijimos acá. No, sí es verdad. Sí. Es verdad. Ya, mira que ya llevamos mucho rato, la gente va a empezar a alegar ahí en Antares del Desmadre. Claro, oye, ya, pues vayan al tema, pues. Sí. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? En Arturo Prat. Habíamos quedado en Arturo Prat, ¿cierto? Comentaste bastante. Queda tanto que decir de Arturo Prat, pero quizás la gente ya quiere que nos traslademos de... Ándate, cabrito. ¿Qué? Vamos a analizar la revolución del 91. Ya. Desde el punto de vista esotérico. ¿Te parece? Vamos para allá. Vamos para allá. Podríamos incluso llamar a este capítulo la gran ruptura de la unidad espiritual de Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Mira, qué importante. Así es. Ya. A ver. Mira, entre los años 1851 y 1891, se podría decir que el alma de Chile se dividió en 3 partes, rajándose este tejido espiritual que envolvía con sus pliegues a la sociedad nacional. 300 años de unidad espiritual católica que habían marcado el pensar y el sentir de ni más ni menos 12 generaciones de chilenos se destruyeron. Ahora bien, ojo, también la culpa, por supuesto, que la tiene la propia iglesia, por muchas veces tener una mirada muy estrecha respecto a temas administrativos muy simples, ¿ok? Sí. Así que, como te digo, empieza esta pugna en 1851 y ojo, esta separación del Estado con la Iglesia va a tener un conflicto con una cosmovisión de la vida que incluso aún subsiste. De algún modo todavía, bueno, qué duda, cuántas veces no te he dicho, esta es la primera crisis donde incluso Christian Barken, creo que te lo dije antes que Christian Barken. Christian Barken el otro día escribió una carta abierta a un amigo sacerdote de él, diciéndole dónde está la voz de la iglesia en este momento. Y yo te decía, te lo había dicho hace muchas semanas,
¿dónde está la voz de la iglesia en este momento? Mi iglesia duerme, como diría Salvador Freixedo. ¿Ah? Mi iglesia duerme. Bueno, el asunto es el siguiente. Efectivamente, esta separación de la iglesia católica, mira, se podría decir que entre 1851 y 1891 el alma de Chile se divide en tres partes casi irreconciliables. Wow. Por un lado, la iglesia católica, no perfecta, obviamente, como ninguna institución, con sus haciendas, etcétera. Piensa en la iglesia católica chilena del siglo XIX, con sus grandes haciendas, con sus grandes cultivos, etcétera, con sus, hogares de menores, sin ningún tipo de la discusión que hoy día tenemos respecto al tema, con los conventos, donde había gente incluso contra su propia voluntad, etcétera, con todos esos defectos y problemas. Ahí estaba la iglesia católica. Por otra parte tenemos a la masonería, también, digamos, con sus secretos, con sus influencias, incluso hasta con sus crímenes, si es que efectivamente nos vamos al protomasonismo de la logia laustarina. Y en tercer lugar, bueno, también con sus escandalillos hasta el día de hoy, el movimiento protestante, ¿ok? Que empieza a crecer en Chile, acuérdate. Entonces, obviamente que hubo efectos terribles de esta colisión en la política, en la educación, en los matrimonios, en el nacer y en el morir de cada chileno. Yo te diría que el último gran resplandor de esta alma nacional unitaria fue el triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico. ¿Ok? Fue la última cosa que hicimos juntos como país en ese siglo. ¿Ah? Pero que, bueno, yo creo que ese triunfo del alma nacional, y te lo dije una vez, creo que muere en las ametralladoras, de Santa María de Iquique en 1906, por si acaso. ¿Ah? Ahí se rompe ese lazo entre el roto chileno que ganó la Guerra del Pacífico, porque no la ganó el Ejército de Chile, dio las directrices, ¿verdad? Pero quien se enfrentó a bayoneta contra peruanos y bolivianos fue el roto chileno, que finalmente es asesinado por el propio Ejército de Chile en Santa María de Iquique. ¿Ok? Ahora bien, había un germen apenas termina la Guerra del Pacífico, ni siquiera terminando la Guerra del Pacífico oficialmente, en 1883 se publican las leyes laicas, que habían estado en debate durante 18 años, ¿ok? Y si bien fueron un avance, se puede decir que rompen esta unidad espiritual del Estado con la Iglesia, que quizá había sido, para bien o para mal también te lo digo, el sostén de este país desde el descubrimiento. El 27 de julio de 1865, el gobierno de Chile publica una ley interpretativa del artículo 5 de la Constitución Política de 1833, que originalmente este artículo decía: la religión de la República de Chile es la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. ¡Wow! ¿Tú me entiendes lo que eso quiere decir? O sea, básicamente el Estado se declara católico y prohíbe el ejercicio público de cualquier otra religión. ¿Ok? La ley interpretativa que se publica de la Constitución de 1833 en 1865 dice: primero, se permite a los que no profesan la religión católica el culto que practiquen dentro del recinto de edificios de propiedad particular. Y yo creo que incluso esa ley, querido César Peña, que es de 1865, se hizo contrariamente a la opinión de la misma Iglesia Católica. Pero había que ir con el progreso de los tiempos. O sea, sí. Perdóname, esto se cocinó en Valparaíso.
Valparaíso, yo siempre te he dicho que es la gran ciudad de los avances en este país, y seguramente alguien en Valparaíso dijo, perdóname, estamos viendo en el siglo XIX, ya han pasado casi 100 años de la Revolución Francesa, y todavía acá en Chile no se permite el ejercicio de la religión, de cualquier religión que no sea la católica. Y sobre todo la Iglesia Católica cedió en el punto y dijo, ya, ok, vale. Si lo practican dentro de recintos de propiedad particular, dígase encerrados en casa, Claro. pueden ejercer otra religión que no sea la católica. Y la segunda ley interpretativa del 27 de julio de 1865 es que efectivamente se permitió a los disidentes, dígase a los que no profesaban la religión católica, fundar y sostener escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos en la doctrina de sus religiones. Yo a esto le agregaría un tercer elemento, Ajá. que fue la creación del cementerio de los disidentes, tanto en Valparaíso como en el Cementerio General de Santiago, Ujú. que son espacios distintos. En el caso de Valparaíso, enfrentado al cementerio católico, enfrente, literalmente, Ujú. y en el caso del Cementerio General de Santiago, un patio amurallado interior al mismo cementerio general, un espacio de más o menos 3/4 de hectárea, donde se podían sepultar aquellos que no profesaban la religión católica. Un cementerio dentro de otro. Claro. ¿Ah? Y con un muro bien alto para que ninguna alma canuta se fuera a caer al sector católico. ¿Ah? O para que ningún alma de algún pastor evangélico alcanzara el borde del muro y empezara a predicar hacia el sector católico. Loco, oye. ¿En serio? Sí. Suena como una locura, pero yo cuando veo esos muros me imagino eso. Increíble. Bueno, Así era el Chile antes. Entonces, bueno, evidentemente que esta ley interpretativa, César Peña, fue Ujú. muy útil y necesaria para llevar la tranquilidad a varios miles de familias evangélicas. Vaya un saludo para ellos, luteranas, anglicanas, que vivían en Santiago, Valparaíso, Valdivia y Puerto Montt. Y te lo digo en ese orden porque ese es el orden de las comunidades, especialmente la luterana, que era la religión oficial en Alemania, especialmente en Puerto Montt y Valdivia. Pudieron salir del closet, por decirlo así, y al menos en el living de sus casas poder ejercer su religión libremente, o en los mismos colegios que ellos fundaban. ujú. ¿Ah? Es una fecha importantísima. Ahora bien, nuestros hermanos canutos, Ajá. hay que recordarlos que efectivamente se llaman así por uno de los principios, yo diría casi una figura a la altura de Martin Luther King. Efectivamente un tipo que lucha por estos derechos de libre expresión de la religión, que es ni más ni menos que el pastor Canut Le Bon, o De Bon. Claro. ¿Ok? Sí, de ahí Hay viene. que vaya un homenaje a él porque efectivamente él es el que presiona y abre puertas y golpea puertas para que Claro. estas leyes sean autorizadas. Incluso los evangélicos dicen que para ellos ni siquiera es una ofensa que le digan canuto y todo eso. He leído varias veces. No, y para han nada. dicho eso, parece. Y mucha gente dice, Sí. canuto y no sé qué. Y ellos dicen, sí, ok, vale, sí, somos canutos. Así casi como, vamos. Así que para ellos Claro. no les complica eso, para nada. Mira, como parte de esta, a ver, Ujú. ¿cómo te lo digo? Obviamente que una vez obtenido, y por eso te digo que el tercer retiro se va a aprobar, porque cuando ya recibes un beneficio es muy difícil que esto se revierta. Como el aguinaldo, que se supone que si una vez se lo Obvio, dan a pues, uno, ya es- hay que dárselo siempre. o sea, ¿por qué el Tribunal Constitucional debería ser que no? Si ya la primera vez dijo que no iba a votar que no, y la segunda simplemente no intervino. Claro. ¿Ah? Así que bueno, el 13 de diciembre de 1871 se continúa avanzando en esto que para algunos puede ser desde el punto de vista, a ver, esta división del alma de Chile Ujú. puede verse como algo dramático, pero yo también veo el otro lado. A mí me encanta la diversidad. Mm. A ver,
el 13 de diciembre, 13, nuevamente, vuelve a aparecer el 13. El 13 de diciembre de 1871, el gobierno decretó que en los cementerios públicos y municipales se podrían enterrar los cadáveres de todo tipo de individuos, sin importar su religión y si habían muerto con o sin sacramento. Histórico. Tú entendís que esto a ver, ojo, que esto involucra a la clase alta de nuestro país, César Peña. O sea, los pobres en Chile no pasa nada. Simplemente nacían, existían sin saber por qué, como diría León Gieco, y morían sin saber por qué. Y no entraban a los cementerios, terminaban en botaderos clandestinos, en cementerios clandestinos, etcétera. Los pobres recién entran a los cementerios en Chile junto con Arturo Alessandri, junto con la victoria de Arturo Alessandri en 1920. Esa es la realidad. Okay. Ya, entonces como te decía, podían entrar al cementerio los cadáveres de todo tipo de individuos sin importar su religión, si habían muerto con o sin los sacramentos. Porque hasta ese momento todos los cementerios se consideraban benditos por Dios y por la Iglesia, y los que fallecían sin la confesión de sus pecados eran puestos en un rincón del cementerio separado por un muro del resto del Camposanto, como te lo indiqué en el cementerio de los disidentes, en el cementerio general. Ahora bien, desde 1871 costó, pero se dispuso que podían ser sepultados en cualquier parte del cementerio. Y el famoso muro de separación fue derribado en todas las ciudades, excepto en el cementerio general de Santiago, donde costó un poquito más el proceso. Hasta el día de hoy se conserva como un monumento histórico nacional. El cementerio de los disidentes amurallado dentro del mismo Camposanto. A todo esto hay un saludo para el cementerio general, que cumple 200 años este año. Sí, me acuerdo que lo mencionaste hace algunos programas. Por si acaso. Sí. Bueno, y ya teníamos, ya se había decretado libertad de culto, ya se había visto el tema de los cementerios, así que seguimos avanzando. Como te digo, fíjate, y esto te lo digo a propósito de la nueva Constitución, te lo digo a propósito de los temas que estamos viendo ahora en nuestro querido Chile. Lamentablemente hay, y también te lo dije respecto al proceso de la UP que terminó en el golpe de Estado. Hay momentos de la historia de Chile cuando los sucesos ya toman velocidad propia. Y por mucho que los queramos parar, son imparables, lo siento. Sea cual sea el destino que tengan. Puede que no sea bueno para algunos, puede que sea malo para otros, pero aquí ya se echó a correr un destino. Como diría el buen Mirko Macari, el desplome de las instituciones. Es un proceso que ya es irreversible. Querámoslo o no. Querámoslo o no. Ya no hay reserva moral de la patria, etcétera. No, esto ya tomó una velocidad propia. ¿Ok? Entonces por lo mismo te digo, porque lo mismo pasó con la separación de la Iglesia y el Estado. El 2 de agosto de 1883, los cementerios son totalmente secularizados. Desde el momento pasaron a ser municipales. Ya no eran espacios religiosos, sino que eran espacios sanitarios municipales, y no se podía impedir la inhumación de ninguna persona en razón de sus creencias. ¿Siguió habiendo discriminación por el billete? Sí. Sí, todavía. Obviamente. O sea, claro. Pero por lo menos en el cementerio municipal en el cementerio municipal te cobran una cuota, pero es bajita, al menos. Ya si te quería ir a un cementerio privado, otra cosa. Sí, ahí ya póngase. Por ende, los cementerios ya no estarían nunca más bajo ningún tipo de autoridad religiosa o eclesiástica. ¿Ok? Por lo menos las iglesias conservaron, eso sí, el derecho de mantener cementerios parroquiales. Dígase, todos los cementerios pasaron a ser seculares, laicos. Esto se determinó el 2 de agosto de 1883, pero
la iglesia se sintió tan ofendida que empezó a crear cementerios católicos a lo largo de todo el país. No, de más. Se empezaron a crear cementerios de distintas denominaciones religiosas. Y bueno, en buena hora, porque en realidad el cementerio católico de Santiago es hermosísimo, a pesar de los intentos de la empresa que actualmente lo administra por destruirlo, se ha mantenido como un hermoso edificio arquitectónico. Vamos por ahí, vamos por una proeza arquitectónica. Bueno, obviamente que esta medida fiscal de eliminar el carácter sagrado de los cementerios tuvo como la consecuencia lógica que las personas más piadosas procedieron a exhumar los cadáveres. Y, ojo, esto es importante, porque yo conozco muchos casos. ¿Qué pasó? Apenas esta medida se promulgó, César Peña, ¿Ya? el 2 de agosto de 1883, muchos cadáveres que estaban en el cementerio general fueron trasladados al cementerio católico. De hecho, yo invito a la gente a que si va a pasearse al cementerio católico, por ejemplo, vaya a la sepultura de don Manuel Gandarilla. ¿Qué nota? A ver, mira, yo no sé si tú conoces el patio histórico del cementerio general, que tiene unas enormes piedras, así, que es como el origen del cementerio general, las primeras sepulturas, las más antiguas. Y bueno, básicamente sobre los cuerpos se colocaban unas gruesas losas de piedra de Cerro Blanco, piedra bruta, a lo más talladas para que tengan algo así parecido a borde, etc. Bueno, fíjate que exhuman a don Manuel Gandarilla, ¿Ya? se lo llevan al cementerio católico y la misma losa botada que estaba sobre su cuerpo en el cementerio general, esta rústica piedra, ¿Sí? es trasladada hacia la capilla donde él está en el cementerio católico ahora. Ya. Pero el maestro calculó mal. ¿Ya? Le faltan como 10 centímetros, así que todas las palabras están cortadas. Oh, ok. Chuta. Por si acaso. Pero eso es un testimonio de la época que todavía uno puede ver. Sí, es verdad. Mucha gente trasladó los cadáveres desde los cementerios que ya eran laicos. Tenían miedo de que Dios no pasara por ahí a recoger las almas en el fin de los tiempos. Mira, y se los llevaron a los cementerios, claro, pues así pensaba la gente en esa época. Y se los llevaron a los cementerios católicos. Ahora bien, obviamente que las autoridades en un principio se resistieron a permitir estas exhumaciones. Claro. Pero adivina lo que empezó a hacer la gente, la más piadosa, empezó a sacar los restos de sus deudos de noche. Hubo que elevar los muros y ahí viene el muro el segundo muro perimetral del cementerio general. Se construye en torno al año 1883. Ya. Y es para que la gente no saque los cuerpos de sus muertos de la noche. Qué loco, oye. Sí, pues. Qué loco. Y de ahí vino una reglamentación de que los cementerios tenían que tener muros de más de 2 metros de altura. A todo esto el cementerio general, de forma muy inteligente, dijo, wow, vamos a aprovechar ver que vamos a construir un nuevo muro perimetral. Vamos a aprovechar de hacer un nuevo negocio que se va a llamar nicho. Ya, ok, buena. Para la incipiente clase media. Por si acaso. Sí. Mira, en otros casos, ¿qué es lo que hizo la gente? Se voltaban cajones con piedras para cumplir, y yo te aseguro que dentro del cementerio general, me encantaría hacer, me encantaría hacer una especie de arqueología en el cementerio general para ver cuántos ataúdes de mausoleos de familias católicas están llenos de piedras nomás. Qué loco. ¿Por qué? Porque se optó por sepultar, por esta ley civil, hacer dos funerales distintos. Uno para cumplir con la ley. Qué loco. Es que esto es muy chileno. Sí. Es como, no sé, es como esos diputados RN que se separan y votan en contra del divorcio, pues. ¿A la algo?
¿Ah? ¿A la algo? O como una diputada que supe por ahí que votó contra el aborto porque la había abortado. No voy a decir su nombre, pero tú sabes a qué me refiero. Bueno, el tema es el siguiente, que esto es muy chileno. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que en el fondo sepultaban un cajón con piedra en el cementerio general y en secreto iban los restos auténticos viajando de una provincia a otra buscando una parroquia que tuviese su cementerio católico propio y disponible. ¿Ok? Pero obviamente que el Estado siguió avanzando, teníamos yo creo que la mejor calidad de presidentes la hemos tenido entre lo que fue la presidencia de el señor Errázuriz Zañartu y Balmaceda. Yo te diría que esos 4 presidentes, Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto, don Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda, yo te diría que son las 4 lumbreras, yo creo, los mejores presidentes que hemos tenido en la historia. Tipos que no daban su brazo a torcer, que representaban el verdadero liberalismo. ¿Ok? Realmente tipos demasiado sequísimos. ¿Ok? Entonces esto siguió avanzando. El 29 de septiembre de 1873, el Estado chileno le quita el carácter obligatorio a la asignatura de religión en la educación secundaria o media, como se diría ahora. Desaparece la obligatoriedad de religión, que solamente se dejó en las escuelas primarias. De hecho, por algo tú y yo tuvimos seguramente religión cuando éramos niños. No tenía nota eso, tenía un concepto, MB. O sea, creo que cuando en la básica sí tenía nota, pero como era optativo en la media, no tenía nota. A mí me tocó con concepto, en la básica. En la media no tuve, pero en la básica me tocó con concepto, el MB, como te decía, y todo aquello. Perfecto. Mira, bueno, y obviamente que todo esto iba en relación con la libertad de culto, que era la ley interpretativa del artículo 5 de la Constitución del 33. Ahora bien, por eso te digo, este capítulo del Santiago esotérico, para mí es complejo, porque va a depender del punto de vista del... Yo no voy a pronunciar si esto fue dañino o no para el alma nacional. Yo solamente voy a relatar los hechos. Claro, eso. La gente que opine en el Twitter, @César Parraguía, en el Instagram, @César Parraguía, en el WhatsApp, más 569-775-73995, si creen que esto fue un perjuicio o un beneficio. ¿Ok? Obviamente que detrás de esto, y aquí viene la madre del cordero, este conflicto entre, porque la Iglesia Católica, ¿qué veía? Detrás de estas leyes están los masones. Detrás de estas leyes están los masones. Obviamente que siempre va a haber gente que en el avance de la ley, te pongo un ejemplo, no sé, por el matrimonio homosexual, qué sé yo, van a ver la inmoralidad, un relajamiento de las costumbres, corrupción, abuso, injusticia, ¿ok? Todas esas cosas. Pero en el fondo son avances que tienen que ser simplemente en la sociedad. Y eso es lo que te estoy diciendo suena eminentemente masón, que es básicamente filosófico y moralista. Bueno, los francmasones, que ya estaban presentes en la Cámara de Diputados y en el Senado, presionaron, dijeron, este es el momento, tenemos presidentes que son hermanos masones, que son tipos muy inteligentes, así que si no nos enfrentamos a la Iglesia ahora, no lo vamos a hacer nunca. ¿Ok? Sí. Y se fueron con todo. En julio de 1884 se acordó la supresión definitiva del artículo 5 de la Constitución, que yo ya te había nombrado, el de Chile, te lo voy a dar de nuevo por si se nos había ido,
La religión de la República de Chile es la católica, apostólica y romana, pero es con exclusión, dígase, prohibiendo el ejercicio público de cualquier otro. Desaparece ese artículo en 1883, por si acaso. ¿Ah? Desaparece para siempre. Y hay otras reformas también, de hecho. Se cambia el texto del juramento del presidente de la República. Ya. Ya no es parte del juramento del presidente la obligación de defender a la religión católica y de jurar sobre los santos evangelios. Desde esa reforma en julio de 1884. Esta reforma se aprobó al final del periodo de don Domingo Santamaría, que yo creo que es uno de los presidentes más valientes que ha tenido este país respecto a las decisiones difíciles que había que tomar. Pero no fue ratificada por el Congreso Pleno al periodo siguiente, quedando la separación final de la Iglesia y del Estado pendiente de un hilo, el que se terminó de cortar definitivamente en 1925 por la constitución de don Arturo Alessandri Palma, maestro masón. ¿Ah? Wow. Para que veáis lo difícil que fue el proceso. No, bueno, los masones proclamaron tan fuertemente el supuesto valor de la tolerancia y de la libertad de culto que, bueno, se podría argumentar que dañaron una fibra moral profunda del pueblo chileno. O sea, aquí viene una pregunta que yo le hago a la gente. Finalmente, ¿qué quería? Esta es una lucha que se daba a nivel de la élite, César Peña. Pero realmente, ¿qué quería la gente? La gente en el campo, en los barrios pobres de las ciudades, aunque muy pobres, muy ciegos, seguían siendo amantes de la Virgen del Carmen, amantes efectivamente de Dios. Te estoy tratando de dar todos los elementos de juicio. Entonces realmente nadie le preguntaba. Lo más curioso de todo este proceso, de esta lucha de católicos, masones y protestantes, es que nadie le preguntaba a la gente qué quería. ¿Ok? Ahora bien, bueno, esto finalmente siguió avanzando. Va a ser nuestra generación, nuestro siglo, César Peña, el siglo XXI, el que va a tener que evaluar si efectivamente fue un error o un acierto haber hecho estos cambios lejanos en el siglo XIX. Porque muchas veces alegamos de la pobreza moral de las nuevas generaciones. Pero por eso te digo, no quiero decir que lo atribuyo a la separación del Estado con la Iglesia. Ajá, sí. Pero en el fondo dejó la pelota dando bote. Wow. Dejó la pelota dando bote. ¿Será que en el fondo la generación actual, dígase los jóvenes de 14, 15, son como son por parte de una guía moral, religiosa, fuerte? La dejo ahí nomás, no voy a dar la respuesta yo. No, claro. ¿Ah? Por si acaso. Queda ahí para el debate. Así es. Sí. Ahora bien, Ajá. así como esto ocurría en los temas de la muerte, etcétera, la Constitución, obviamente que también se da en el ámbito, porque el amor también es la propiedad de la Iglesia, pues. ¿Cómo así? A ¿Ah? ver. Sí, pues el matrimonio lo podía consagrar solamente la Iglesia Católica. Ya. ¿Ah? Sí. Así que efectivamente nace la ley de matrimonio civil el 16 de enero de 1884 y la ley de registro civil de los nacimientos, matrimonios y defunciones que se promulga el 26 de julio de 1884. ¡Wow! Me había encantado estar en esos años viendo ese proceso. Pero bueno. Por lo menos no quedarme a vivir ahí porque uno se moría de cualquier tontera. Bueno, quizá hoy día también nos morimos de cualquier tontera, ¿eh? No sé. Pero me habría gustado ver el proceso.
De más. terminando con el monopolio que tenía la iglesia como memoria documental de la comunidad. Ujú. Pues los sacerdotes dejaban de ser los funcionarios públicos exclusivos que llevaban el registro escrito de los que se casaban, Ujú. se morían o de los que nacían en territorio nacional. Ya. Las parroquias perdieron mucho poder, César Peña, porque ya nunca más fueron las oficinas del registro civil Claro, de los pueblos pequeños, claro. donde ¿y tú crees que no se cobraba? Por supuesto que se cobraba. No, lógico. Por la inscripción del cabro chico, por la inscripción del Claro. matrimonio y por la inscripción del fallecimiento. Fallecido, claro. ¿Ah? No, de Sino más. que ahí nace, obviamente, el registro civil, Ujú. nace también como institución el registro civil y los funcionarios públicos especiales pagados por el Estado Ujú. que se ocuparían hasta el día de hoy de esas tareas. Ahora bien, mientras tanto, Sí, como dirían en la serie antigua, exacto. mientras tanto en Valparaíso, ¿qué pasaba? En febrero de 1858 se inauguraba el primer templo público protestante en Valparaíso. Mira, oye, como En tú el bien barrio- dices, Valparaíso, Dime. wow. Valparaíso la lleva, Sí. Valparaíso, a ver, tú no puedes pretender que una sociedad como la porteña, donde llegaban 30, 40 barcos diarios, con ideas nuevas, con marineros que traían libros, objetos, comercio, conversación gratis. Obviamente que había un traspaso, una comunicación de ideas a la velocidad de la fibra óptica. Por supuesto que sí. Sí, oye, es verdad. Era la Claro, puerta al mundo, por así Siempre los decirlo. puertos han tenido ese sello, Claro. hasta el día de hoy. Mm, Por eso los puertos siempre han sido las ciudades de avanzada. Así que don David Trumbull inaugura en febrero el primer templo público protestante en Valparaíso, en el barrio El Almendral. Y por supuesto que su pastor no se queda tranquilo. El almendral. Y don David A ver, Trumbull, Espérame. El almendral. en el barrio El Espera, Almendral, es que voy a en el revisar. viejo Almendral. Espérame. Es que mi inscripción de nacimiento es. Acá estoy viendo acá mi carnet. Mi inscripción de nacimiento es el Valparaíso Almendral. Bueno, puedes sentirte orgulloso, hijo Mira, mío, qué cosa. porque efectivamente ahí nació la libertad de culto en Chile. Mira. Y bueno, como te decía, don David Trumbull realiza una enorme tarea misionera por todas las ciudades y pueblos al interior de la provincia de Valparaíso, ¿Ya? llegando incluso hasta Quillota repartiendo Biblias por miles a su oyente. Ya. Por todas partes fueron apareciendo pequeñas iglesias de herejes, como se les llama en aquella época, o los canutos, cuando en realidad suena Claro. fuerte decir canuto. Sí. ¿Ah? Y bueno, hay que decirlo, porque la Iglesia Católica no supo enfrentar con inteligencia el peligro de las llamadas en ese tiempo secta, porque tenéis que pensar que ahora los hermanos evangélicos critican a otras religiones como sectas. ¿Ah? Y anda por ahí Humberto Lago, amigo mío, que lo quiero mucho, hablando y pontificando respecto de las sectas, siendo él evangélico, pero en 1858 él era la secta. Mira. ¿Ah? Claro. Entonces, bueno, básicamente las pasiones cegaron a los líderes eclesiásticos y así como no supieron en su momento combatir o convivir con la masonería, tampoco lograron detener el avance del protestantismo, que llegaba a la tierra chilena casi con 3 siglos de rechazo. ¿Ah? Sí. Este tema ya se había debatido en Europa en el Renacimiento. Ah, pero recién llegaba a Chile esta pelea en 1850 y algo. ¿Ah? Y eso se aplica también para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era una iglesia en Chile medieval. Mira, ya. ¿Ok? Sí. Que, a ver, ¿cómo te lo digo? Que se sentó en su trono
bendiciendo a este pueblo ignorante y piadoso, ¿ok? Ujú. Y usaron, ojo, incluso métodos violentos para detener la llegada de nuevas religiones, de nuevas ideas, Ya. tanto en el caso de la masonería como en el caso de el protestantismo. Ya. O sea, Chile entero en esos años, César Peña, Ujú. cuesta imaginárselo ahora, Sí. pero se encendió en debate y polémica horrible, al mismo tiempo que estériles. Mira. Se crearon tantos malos entendidos que hasta hoy, Wow. 150 y tantos años después, todavía hay chilenos que tienen metido en la cabeza que los masones son ateos y satanistas, po. Mm. ¿Ah? Y que yo me acuerdo cuando chico, Ujú. yo siendo niño, Sí. nos decían que teníamos que alejarnos de los evangélicos, po, porque nos tiraban el espíritu. Wow. ¿Ah? Sí, ok. Así que, de hecho, te voy a contar una anécdota. A ver. El primer evangélico que hubo en mi familia Ajá. fue mi tío abuelo Segundo Cifuente. Ya. Y nuestra abuela Genoveva Cifuentes prohibió que visitara su casa. Oh. Mira. Prohibió. Y cuando mi tío abuelo Segundo Cifuentes, que en paz descanse obviamente, regalaba Biblias, Ya. mi abuela Genoveva, su hermana, las tiraba al río, porque no eran las Biblias que correspondía leer. Ya, ya, ya. Wow. ¿Ah? Y siempre era un anatema. Mi madre también, hay que decirlo. Madrecita, te quiero mucho, pero no, teníamos que alejarnos de los evangélicos como si fueran la peste. Oye, qué loco. Así eran las cosas y estamos hablando de los 80. Sí, Comienzo de los pues. 80. Wow. Así es. Mira. Sí, pues. Ahora bien, igual los evangélicos hacían lo suyo. Acuérdate que el Papa de Roma es el hijo de la bestia, ¿ah? O del misterioso 666 del Apocalipsis, que acabemos con este debate del 666 de una vez por todas. A ver. Básicamente, si tú has sido un estudio, porque estamos hablando del Santiago esotérico, si tú has sido un estudio gemátrico o cabalístico del nombre hebreo, si tú en el fondo escribes en hebreo César Nerón, ¿Ya? digas el emperador Nerón, Sí. y el de Quo Vadis, qué sé yo, Sí. da exactamente 666. Y con eso se acaba todo el debate. La bestia siempre fue el emperador Nerón. Ah. Ah, de ahí viene el famoso 666. Obvio, ¿cómo no iba a ser la bestia, Nerón? Si fueron los emperadores más viciosos de la iglesia romana. Si fue uno de los que más cristianos persiguió y quemó. ¿O acaso usted, señor, en su casa no ha visto Cuba? ¿No vio Quo Vadis para Semana Santa? Yo la vi. Y ahí se ve cómo Nerón se portó con los cristianos. Por supuesto que él era el 666. Él era la bestia. Siempre lo fue. Oye, mira. Por si acaso. Para que vayamos avanzando en el debate, porque no nos vamos a quedar pegados en el esa es la idea. 666. Sí, po. A ver. Entonces, como te digo, perdóname. Como te digo, se partió el alma de Chile en tres partes. Masones, protestantes y católicos. ¿Ok? Ahora bien, hay que decirlo. En el fondo, si examinamos bien los principios si hacemos un examen libre de la Biblia, finalmente vamos a descubrir que el catolicismo y el protestantismo están más cerca de lo que creen. Obviamente en su amor a Jesucristo y a la palabra de Dios. Sí. Y si también miráis desapasionadamente el tema de la Biblia nuevamente, te vas a dar cuenta que los masones también están muy cerca de los católicos y de los evangélicos en su amor. Acuérdate, en el caso de los masones, más por su amor al logos, al verbo de Dios, que según el Evangelio de San Juan, se hizo carne. ¿Ok? Sí. El hombre entre los hombres, la razón de Dios
eso es lo que básicamente, esa es la gran diferencia entre la masonería y la Iglesia Católica. Para los masones, Jesús es la razón de Dios Ujú. hecha hombre. ¿Ok? El logos, el verbo. Ellos le dan mucha más importancia a ese concepto. Ya. Para reparar el cosmos humano, desequilibrado por el pecado y por la acción de las fuerzas de la oscuridad, entre ellas la ignorancia. Mm. Y en esos puntos para la masonería, porque qué duda cabe que muchas veces la Iglesia Católica le ha convenido la oscuridad Mm. y nos ha mantenido en la oscuridad. ¿Ok? Entonces, pero finalmente, si esto lo viéramos con amplitud de miras, Ujú. yo te diría la masonería, la Iglesia evangélica y la Iglesia católica, en su vertiente incluso romana y ortodoxa, son las tres servidoras del logos y del verbo de Dios, de la sabiduría de Dios Claro, claro, claro. o de la luz divina, Sí. cuyos mandamientos obviamente ayudan al hombre a caminar hacia la perfección, hacia la plena participación en la belleza, el poder, la justicia, el amor y la sabiduría del Creador. ¿Ok? Mm. Así que son inútiles y estériles estas peleas religiosas. Las fueron en su momento y hoy día, incluso más, yo creo que si hoy día juntáramos a un pastor evangélico, un masón y a un sacerdote católico en un debate televisivo y habláramos sobre estos procesos de finales del siglo XIX, yo creo que hasta alguna sonrisa se deslizaría entre los tres. ¿Ah? De más. Una sonrisa bien, mira cómo éramos. Oye, Mira claro, las claro. tonteras que andábamos Sí. peleando en esos tiempos. Sí, de más, de más, ¿Ah? de más. Trasladando muertos de noche y todo eso. Eh, Bueno, ¿qué le vamos a hacer? vaina. Sí. Así, que yo que te digo, yo creo que así nos vamos a reír también en un siglo más cuando De ahora. Sí, pues. veamos los videos de José Antonio Casa y predicando contra el matrimonio homosexual. Claro. ¿Ah? Sí. Mira las tonteras, así como. Sí. Lo que Como perdí el quizá ahora tiempo. como. Pero ojo, que todavía van a haber gente. Ah, no, de una más. minoría, va a haber Sí. una minoría fanática como la ha existido siempre. O sea, Exacto. hasta el Eso día va a de ser hoy así. yo creo que todavía hay gente en Estados Unidos que cree que el lugar de los afroamericanos es las plantaciones de algodón, porque estamos con cosas. Mira, sí, Ah. de más, de más, de más, de más. A pesar de que ya haya habido un presidente negro, etcétera, hay gente Claro. que todavía cree que el lugar de los negros son los campos de algodón. Sí. Y así como en totalmente. Chile hay gente que todavía cree que el lugar de los peones es el campo, Mm, ¿ok? ujú. Que Chile se pudrió. Yo te digo, hay gente que cree todavía que Chile se pudrió en el momento que se acabó la era de las grandes haciendas. Todavía. Wow. Por supuesto. Wow. No, Chile se fue a la cresta en el momento en que efectivamente se acabó la gran hacienda. Y mira, Alfredo Jocelyn Hall dice una gran verdad. Dice, la institución más duradera, más estable de la historia de Chile ha sido la hacienda campesina. Efectivamente nos rigió desde la conquista Mm, hasta 1960, Reforma agraria. hasta la reforma agraria. Ajá. Pero Pero- una cosa es reconocer que fue un avance haber terminado con ese orden, Ujú. por muy estable que fuera. Estable, comillas, se podría decir. Claro, entre comillas. Oye, Y ya, la otra es si- reconocer que fue un avance. y si esa comilla institución hubiese avanzado también en los tiempos, incorporando a los peones, que sonaba feo, pero incorporando a los peones, tal vez educándolos y todo aquello, ¿se mantendría hasta hoy día, ponte tú? Yo creo que la pregunta que tú me haces es aplicable para distintas situaciones en la historia de Chile. Ajá. Efectivamente, si efectivamente hubiésemos tenido, hubo algunos, pero que no alcanzan a hacer la raya para la suma, Claro. si hubiese habido patrones de hacienda que hubiesen entendido que dependía
de lo que ellos a su vez se dieran a sus trabajadores, si los hubiesen hecho avanzar con ellos, si efectivamente las modernidades que traían de Europa, de Francia, de Inglaterra, hubiesen sido compartidas por todos los peones de la hacienda, por todos los inquilinos de la hacienda, Ocho Gallos habría cantado. Y quizás seguiría siendo una institución, no sé si existente, pero al menos tolerable. Ya. ¿Ah? Okay. Pero por supuesto que eso es aplicable también al país entero. Si la dirigencia post-balmacedista, si la dirigencia entre Balmaceda y Alessandri hubiese entendido que el dinero del salitre, el mejor destino que pudo haber tenido era educación y obras públicas, créeme que estaríamos viviendo en un país desarrollado hace rato. Así de sencillo. Sí. Porque finalmente Chile, hay que decirlo también, hasta 1925 fue, hasta 1960 fue una gran hacienda. Hasta 1925 fue una gran parroquia. Y hasta 1960 fue una gran hacienda. Sí, qué buena, sí. Así es. Wow. Mira, hasta ayer en términos históricos se mantiene esta guerra bueno, de hecho una de las pesadillas de la Iglesia Católica es que los masones infiltren el Vaticano, pues esto lo hemos visto hasta en películas. Sí. Yo veo las pesadillas de los cardenales y de los obispos despiertan a las 3 de la mañana, no pensando que los van a llevar a la cárcel no, estamos claros. Por haber pecado, por el pecado de la carne, sino que despiertan con pesadillas pensando, ¿habrá un masón infiltrado en mi diócesis? Claro. Porque mira, esta es una declaración de la Iglesia del 4 de diciembre de 1983. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Wow, qué loco, oye. Wow, sí. 4 de diciembre de 1983. El 83 hace 38 años. Claro, la nada, po. Nada, sí, po. Wow. Ahora bien, yo sé que hay un montón de amigos masones que van y hacen la comunión y son católicos masones. Pero bueno, en el fondo, oficialmente esa hasta el día de hoy la posición de la Iglesia. Pero también yo te recuerdo que la Iglesia, finalmente yo creo que ni siquiera la misma Iglesia ya pesca esta misma norma de ella misma, porque hay normas de la Iglesia que la Iglesia nunca derogó, nunca discutió en un concilio porque faltó tiempo. Ajá. Pero que por imbéciles finalmente las dejó en el olvido. Como por ejemplo el Papa Clemente, que decía, no, los gatos son creados por el diablo. No, ya. Y eso es una bula católica que se llama Vox in Rama. Wow. Y eso nunca ha sido derogado. Así que para todos los efectos, tenga cuidado. Con los gatos. Porque Michu Michu es una obra del diablo. Claro, ven Michu con Gerardo. Claro. Oye, a todo esto Gerardo, que después se volvió evangélico, me parece. Mira, el que cantaba Michu. Un día vamos... Sí, el general. ¿Serio? No, siguió los caminos de Yuri. También. Claro. El general también me parece, el del muévelo. Qué bueno, es que yo creo que hay gente que se aburre ya tanto de los excesos que finalmente dicen, ya pasé por todo, me voy a acercar a la iglesia. Tú, para cerrar el paréntesis, me recuerdo haber escuchado hace poco, no sé, por cosas que uno encuentra el disco ahí, le pone oreja al propio Gerardo con Rico Suave, que generalmente acá escuchamos una versión Spanglish, pero hay una versión en español. Y es brutal, y esa cosa hoy día no se podría reproducir en radio. En serio. Claro. Increíble. Ahora bien, lo que te decía, en el fondo vaya a ver que hay muchas contradicciones entre las encíclicas de la Iglesia. O sea, mucho de lo que
mucho de lo que te leí, por ejemplo, de este conflicto entre la masonería y la comunión, Ajá. obviamente que está en contradicción con el contenido explícito de varios documentos oficiales del Concilio Vaticano II. ¿Ah? Además hay muchas encíclicas que no pueden ser tomadas al pie de la letra por dos razones. Primero, porque fueron pronunciadas cuando aún el sumo pontífice no era declarado infalible en materias de fe y moral, lo que ocurrió solamente con Pío IX en 1870. Ya. ¿Ah? Así que básicamente, si nos apegamos en estricto rigor a la palabra, todas las encíclicas anteriores no son tomadas, no son válidas o pueden ser sujetas a interpretación, porque Ya. el Papa todavía no era infalible. ¿Ah? Y ojo, incluso la infalibilidad del Papa en 1870, no hubo unanimidad en la votación de los obispos para reconocer la infalibilidad del Papa. Pero como Pío IX era porfiado, se salió con la suya. ¿Ah? Y ojo, esta ventanita, fíjate que quien se fijó en esta ventanita y le sirvió de mucho fue Juan Pablo II. Juan Pablo II pensó, ¿Ya? pues dijo, efectivamente, pues en esa época, antes de 1870, los papas no eran infalibles. No éramos infalibles Ajá. en materia de fe y moral. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a pedir perdón por todo, po. Ya. ¿Ah? Ajá. Perdón por haber quemado a Hipatia de Alejandría, Ya. perdón por haberlo hecho pasar tan mal a Galileo Galilei, perdón por haber quemado a Giordano Bruno, perdón por haber apedreado a este protestante, a este otro, qué sé yo, perdón por haber creído que la Tierra era el centro del universo, perdón por habernos llevado tan mal con los judíos, perdón por habernos llevado tan mal con los musulmanes, perdón por habernos llevado tan mal con los protestantes. Perdones varios. Yo creo que en el fondo el mérito de Juan Pablo II es que se dio cuenta que podía utilizar esta infalibilidad del Papa en materia de fe y moral a su beneficio. En el fondo, ¿en qué sentido? Renegando de lo que habían cometido muchos de sus pares Claro. anteriores a 1870. Y si te fijas, ningún papa ha pedido perdón por sucesos posteriores a 1870. Ya. Te pongo un ejemplo. Ajá. Ningún papa ha pedido perdón por no haberse opuesto a la Primera Guerra Mundial con fuerza, sino que al contrario, haber bendecido con agua bendita los cañones en Verdún. No se ha pedido perdón y no se ha pedido liberar los archivos vaticanos relativos al comportamiento del Papa durante la Segunda Guerra Mundial y su ayuda al escape de los jerarcas nazis a América Latina después de la Segunda Guerra. No se ha pedido perdón por eso, porque supuestamente el Papa ya era infalible. Entonces, si el Papa era infalible en materias de fe y moral, debe haber sido algo bueno que haya ayudado a los nazis a arrancar América. Claro. A todo esto fue una triangulación entre tres instituciones. Mira, yo sé que ahora la izquierda le prende velita a la Cruz Roja, ¿tú cachai? Pues así como nos ayudaron en la Plaza Dignidad, ¿cachai? Atendiendo a los compañeros caídos. Perdóname, la Cruz Roja es una de las instituciones más cambiantes de este mundo. Ellos participaron en la triangulación que permitió la salida de los nazis de Europa. Cáritas, el Vaticano y la Cruz Roja fueron los que hicieron los pasaportes falsos. Mira, oye. Así que ojo con quienes se juntan ahí en la Plaza Dignidad, cabrón. Por si acaso. Y otro hecho deleznable del cual tampoco la Iglesia ha pedido perdón porque ocurrió ya en tiempos donde el Papa era infalible. El rapto del niño Montara. Tú sabes que hay un suceso terrible en la historia de la Iglesia. Ya, a ver. Había una familia judía en Roma
de apellido Montara. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, básicamente la sirvienta de esta familia judía era católica. Ya. Y se encariña mucho con el hijo menor de la familia, se encariña mucho con este niño, y lo bautiza en secreto. Bueno, por ese motivo la desvinculan, como se dice ahora, la echan. Ahora se usa desvincular, ¿eh? A mí me dio tanta pena cuando el otro día alguien me hizo una pregunta en Pueblo Fantasma Online. Me preguntaba para la tarotista que yo tenía al aire: César, ¿me desvincularán de mi trabajo? Perdóname, ya nos lavaron el cerebro, ahora hasta nosotros mismos nos decimos me van a echar. Sí. Me van a desvincular. ¡Qué horror! ¡Qué lavado de cerebro! Pero ya fue, ese es otro tema. Entonces, como te digo, desvincularon a la empleada de la familia Montara. Y ella, yo no sé si lo hizo por venganza o por su fe real, verdadera. Y fue donde un sacerdote le dijo lo que había hecho con el niño Montara. Como el niño había sido bautizado católico, ya no podía siquiera el cuidado de la familia Montara. Esto pasaba en Roma, señor. Y la iglesia, de motu propio, entró a la casa de los Montara y secuestró al niño Montara. Los padres lo pudieron volver a ver solamente de adulto y fue creado sacerdote. Wow. Mira. Así era la iglesia, Sí. ya en los tiempos de la infalibilidad. ¿Ah? Wow. Así que falta un segundo perdonazo. ¿Ah? Sí, pues. También no ha pedido perdón por su actitud durante la reforma agraria. Claro. Pero bueno. Pero bueno. A ver, veamos las contradicciones. Hablando de contradicciones, veamos, mira, vamos a seguir ahondando en las contradicciones de la iglesia, ¿eh? Veamos las contradicciones de la declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe con los documentos del Vaticano, del Concilio Vaticano II. Ajá. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que dijo el concilio sobre la libertad religiosa? Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente de Dios y a su iglesia, y a su vez conocerla, abrazarla, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. ¿Ah? Confiesa a sí mismo el Sagrado Concilio que esos deberes de buscar la verdad, conocerla, abrazarla y practicarla tocan y ligan la conciencia de los hombres y que la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y a la vez fuertemente en las almas. Por lo mismo, agrega unos párrafos más abajo, este concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Epa, ya. Eso lo dijo el Concilio Vaticano II, ¿ah? Mira, ya. De tal manera que en materia religiosa no se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público, solo o asociado con otros. Mira. Además, el derecho a la libertad religiosa se funda realmente en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón. Y continúa, ojo. Sí. Por la misma, por razón de su dignidad, todos los hombres, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y por lo tanto enaltecidos con una responsabilidad personal, son impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de buscarla. Sobre todo en lo que se refiere a la religión, están obligados a sí mismos a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Bueno,
los masones cristianos de orientación católica estarían cometiendo un grave pecado, po. ¿Ah? Por pertenecer a la masonería, y de hecho Sí. están automáticamente excomulgados. Pero por hacer justamente lo que dice el Concilio Vaticano II, Sí. por Wow. ejercer un derecho propio de toda persona humana, de Sí. buscar la verdad sobre Dios y el alma humana, y Ay, por Dios. jurar sobre la Biblia. Qué Entonces, loco, perdónenme, ahí hay una Sí. contradicción, Sí. para que veáis, Oh, claro. Wow. para que veáis. Entonces, en el fondo, se ha torcido mucho el espíritu del Vaticano II. Es más, hasta el día de hoy en la iglesia, los obispos y cardenales sospechan, no se habrán infiltrado, no, Juan 23 no habrá sido un masón infiltrado, un Rosacruz infiltrado. Te lo he firmado. No, de más, te creo, sí, te creo. Wow. Hasta el día de hoy hay gente que sospecha eso. Ya. Mira. Pero volvamos a la historia de Chile. Volvamos a la historia de Chile. Ajá. Mira, ya no nos vamos a saltar tanto en el tiempo. Estábamos hablando recién de lo que fue estas luchas religiosas. Pero ¿sabéis qué? Hay una figura que para mí es fundamental si vamos a analizar el Chile esotérico. Tenemos que hablar de la única mística, profeta, teósofa de nuestro país. Me refiero a Lucila Godoy Alcayaga. No, Mesti. ¿En serio? Un personaje, como dice la palabra, levantad carpinteros la viga maestra. Ella es nuestra viga maestra. Wow, mira. Poetisa, Sí, po. escritora de fama mundial, tú sabes, Premio Nobel. premio Nobel. Premio Nobel Nace antes que el Premio Nacional de Literatura. Impresionante. Como diría, bueno, y que no, como todo profeta, y Sí, nunca po. mejor dicho en este caso, porque para mí ella es una profetisa bíblica, no fue querida en su tierra. Varias veces tú lo has dicho. Piensa que, claro, yo te he dicho Sí. miles de veces, primero se gana el Nobel y después se gana el premio nacional. Sí. Como, bueno, de hecho Nicanor Parra, Ay, en su agudeza, lo Ujú. diría claramente en unas versainas años después. Él, parafraseando a Gabriela Mistral, diría, crearía unos versos inmortales. Primero me gané el Nobel, después me gané el Nacional. Solamente me falta ganarme el premio municipal. Bueno, Qué increíble. Bueno. Gabriela Mistral nace 12 años antes de que empiece el siglo XX. Así que la rima se hace perfectamente. Apenas terminan las luchas religiosas, nace Gabriela Mistral el 7 de abril de 1889. ¡Wow! Le esperaría un convulsionado y confuso siglo XX. ¿Ah? Que a su vez nacería el 1 de enero de 1901. Ojo, hago esta aclaración porque todavía algunos creen que el siglo XX comenzó en 1900, po. Y no, po. El siglo XXI comenzó el año, o que el siglo XXI comenzó el año 2000. No, po. El siglo XX terminó el año 2000 y el siglo XXI comenzó el 1 de enero del año 2001, por si acaso. Ah, y esto es así porque no existe el año cero de la era cristiana, por si acaso. Bueno, terminada este ubicatex histórico, continuamos. A ver, mira, Gabriela Mistral, llamémosla para todo el efecto Gabriela Lucila, fue muy aficionada a las ciencias esotéricas, porque a ella siempre le interesó a diferencia de Neruda, que era un intelectual muy poderoso también, pero que era más sibarita, más preocupado del arte, de la comida, etc. Gabriela Lucila fue más de explorar el lado interior o místico de todas las religiones de Oriente y de Occidente.
De hecho, ya era miembro de una logia teosófica en la ciudad de Antofagasta en 1912, Mira. cuando apenas tenía 23 años de edad. ¿Ok? De hecho, durante su estadía en Europa, a fines de la tercera década del siglo XX, asistió y conoció y entabló cierta amistad con Krishnamurti y con la famosa Annie Besant en París, que son dos autoridades de la teosofía. Si bien Krishnamurti, tú sabes que después renegó de la teosofía, Ya. ¿ah? Pero ahí andaba metida nuestra querida Gabrielita. En su correspondencia con Eduardo Barrios, el autor del Niño que enloqueció de amor, en 1917, que también fue chileno y teosófico, le cuenta todas sus inquietudes espirituales, sus métodos de oración y de meditación, cómo se ha acercado. Mira, ojo, Gabriela Mistral descubre casi con 60 años de anticipación el budismo, antes de que Alan Watts lo descubriera para todo Occidente, antes de la moda New Age del budismo. Claro. Gabriela Mistral ya era budista a principios del siglo XX. Su pensamiento sobre el espiritismo, la evolución humana, la reencarnación. De hecho, esta Gabriela Mistral, que también es periodista, escribe varios artículos sobre Krishnamurti en los diarios de Santiago y de Buenos Aires entre 1930 y 1932, a propósito de la disolución de la Orden de la Estrella de Oriente que había organizado Annie Besant para apoyar la tarea mesiánica de Jiddu Krishnamurti. ¿Esto por qué? Porque, bueno, tú sabes que en un momento Krishnamurti, que había sido preparado por Annie Besant para asumir con una especie de Mesías, reniega de este rol de Mesías. Y él dice, no, pues, Dios está en cada uno de nosotros, así que no existen los Mesías. Claro, y este proceso, esta separación de Krishnamurti con los teósofos de Annie Besant, es un proceso que le interesa mucho a Gabriela Mistral, que le llama mucho la atención. Mira, en los Estados Unidos, Gabriela Lucila dio también conferencias delante de los miembros de la Orden Tercera de San Francisco, orden en la cual a la cual también ella perteneció. Y en estas ocasiones la maestra demostró que dominaba perfectamente los temas y actitudes místicas de Asia y Occidente, comparándola, haciendo estudios comparativos sobre ella y mostrando cómo podrían ayudarse mutuamente las religiones de Oriente y de Occidente. Y advirtiendo sobre la necesidad de crear una fraternidad de hombres y mujeres espirituales unidos contra el materialismo que ella veía como el gran peligro que iba a derrumbar nuestra civilización. Y así ha sido. Mira. O sea, a ver, ya tenemos una Gabriela Mistral que se anticipa, como te digo, 60 años a Alan Watts en descubrir el budismo para Occidente. Ya tenemos a una Gabriela Mistral que efectivamente pugna porque haya una unión entre las actitudes místicas de Asia y de Occidente, casi también 40 años antes de que se fundaran los monjes terapenses. O sea que los monjes terapenses, la orden de los monjes terapenses, la Trapa, es una disciplina monástica fundada por un norteamericano que incorpora a la disciplina monástica occidental elementos de la disciplina monástica budista. Ya. Pero Gabriela Mistral ya estaba proponiendo eso casi 40 años antes. Wow. Sí. También obviamente que tiene artículos magistrales en prensa sobre San Miguel Arcángel, sobre Catalina de Siena, sobre San Francisco de Asís, sobre Santa Teresa del Niño Jesús, sobre Santa Teresa de Ávila,
sobre el catolicismo social cristiano, porque si alguien tiene alguna duda, lo siento señores, pero Gabriela Mistral era humanista cristiana. Al estilo sí más de, estamos hablando sí de, al estilo más de Leighton y Frey, que de los de ahora, obviamente. Sí. O sea, por algo fue gran amiga de los Tomic también, especialmente de Olaya Tomic. Bueno, y digo esto porque la mayoría de las personas de fin del siglo XX y de comienzo del siglo XXI, a ver, quieren ver a su Gabriela, y era mucho más integral. A ver, a los profesores les digo que no, lamentablemente Gabriela no es la Gabrielita profesora de la ronda de los niños, etcétera, de los piececitos de niños. No es solamente eso. Y a los progres les digo a su vez, no, Gabriela Mistral no es la lesbiana insaciable que efectivamente algunos quieren pintar solamente desde ese punto de vista. Una feminista y lesbiana insaciable. No. Ella es todo eso. Y más. Pero mucho más. Es una mística. Es una profeta del Antiguo Testamento vagando por el mundo. Qué loco ella. ¿Ok? Sí. Oye, tocayo, ¿por qué nos tenemos que enterar de esto casi a las 3:30 de la mañana, una madrugada de sábado? ¿Por qué? Wow. ¿En serio? ¿No? ¿En serio? Quizás porque los días son para la tontería y las noches son para la sabiduría. No, ya. No, pero en serio, tocayo, ¿por qué? Como tú bien dices, a mí de chico me enseñaron a Gabriela Mistral, como tú decías, la profesora, los piececitos descalzos y eso, cuando yo era chico. Después cuando uno creció, como tú bien dices, la lesbiana, quizá progre, la feminista ultranza, claro, la mujer de pantalones. Sí. Pero este punto, estos detalles que tú cuentas, como te digo, ¿por qué tenemos que enterarnos de esto a las 3:30 de la mañana? ¿Me entendí? Wow. Sí. No lo sé, pero lo único que te puedo decir es que Gabriela es un personaje fascinante. Yo lo encuentro mucho más fascinante que Neruda. De hecho, mucha gente casi no sabe casi nada de la Gabriela prosista. Ella escribió grandes artículos de todo. Acuérdate que el otro día yo te mencionaba que incluso sobre el niño héroe González de Chillán, que entra en el terremoto, tenía tiempo para escribir artículos sobre todo. Y de hecho así lo demostró. Así escribe sobre el terremoto de Chillán, pero también escribe sobre es una experta en las religiones de Asia. Mira. Es una experta en la Biblia, es una experta en los santos y teólogos de Occidente. Una opinión, tocayo. Si Gabriela Mistral hubiese sido Gabriel, ¿crees tú que hubiera sido su influencia en el mundo quizá distinta? Yo creo que sí. Yeah. Yo creo que estaríamos frente... A ver, ¿a quién puedo comparar con una Gabriela Mistral si hubiese sido hombre? Lo habríamos podido comparar con... Déjame pensar. Yo creo que habría tenido la influencia intelectual casi de un Jacques Maritain, de un gran pensador, espérate, ¿cómo se llamaba el autor preferido de Frey? Deja acordarme. Y la convocatoria también quizá hubiese tenido mucho más. Absolutamente, yo creo que habría sido tan influyente, habría sido una mezcla entre Jacques Maritain, habría sido una mezcla también de este historiador cristiano, espérate, Arnold Toynbee, habría tenido la influencia de un Arnold Toynbee, de un Jacques Maritain, y me imagino a Jacques Maritain y Arnold Toynbee en una juguera. Y mezclados quizá con algunas gotas de Neruda también. Poetisa no habría dejado de ser. No, claro. Ese nivel de influencia habría tenido. Qué loco. Pero especialmente en el sentido de la historia. Ya. Especialmente en lo que es el sentido de la historia habría tenido un rol importantísimo. Mira,
Te la dejo ahí dando No, bote. claro. Bueno. Oye, tocayo, te diría que estamos en la hora ya, te diría. Mira, qué interesante. A ver, deja. Pero si queda un poquito, pero te digo que estamos en la hora. Deja lanzarte una para que lo apreté provocación. un poquito Entonces. nomás. Así que dale nomás. Dale. A ver, déjame ver. Espérame, que se me desordenó aquí, se me desordenaron las notas. Doña Gabriela anda metida por ahí. Sí. Doña Gabriela quizás le gusta o me está diciendo, estoy muy feliz por lo que estás hablando y te desordeno los apuntes. O tampoco tú sabes quién soy. También, sí, ¿cómo sabes? Puede ser eso. Espérate, aquí vamos a llegar a las notas. No, porque Gabriela Mistral es una mujer múltiple, po. Múltiple, absolutamente. Yo creo que... y también creo que si hubiese sido varón, sí, le habría costado mucho menos también encontrar el amor que tanto deseó. Sí, todo de su más. vida. Y que tuvo que mendigar incluso a veces. Incluso el amor de su propio país. No, sinceramente creo que ese nunca lo tuvo. Si me preguntáis... Yo creo que nunca lo tuvo, No. sí. Y todavía no lo tiene. No. Mira, Gabrielita, qué despectivo. No, perdóname. No, por favor, rewind, mi querido tocayo. Gabriela iba más allá. Sí. Fue alumna de el gran yogi de la India, Sri Aurobindo Gose. Mira. O sea, perdóname. Era discípula de un yogi cuando todavía no nacía la New Age. Claro. Ambos intercambiaron, numerosas cartas. Y Gabriela, en 1950, al desencarnar su gurú, escribió un hermoso artículo también de homenaje acerca de su maestro, titulado Algunas palabras sobre Sri Aurobindo, que se tradujo a varios idiomas. Mira. Por si acaso. Sí. ¿Qué más decirte? Espérate. Hoy de nuevo se me desordenaron los apuntes. Espérame un segundo. Así que, sí. o sea, perdóname, ahora todos en el fondo tienen un acceso tan fácil por las redes a la meditación, qué sé yo, a las disciplinas orientales, claro, pero en esa época, etcétera. Era difícil, pues, y era mal visto también. También. Satánica, no sé, todas esas cosas. Satánico, pues, claro. Así que en el fondo también en eso fue importantísima. Déjame buscarte otros datos interesantes. Un segundo. Porque opina de todo. En realidad es demasiado... ¿Por qué no? Con todo su conocimiento, Sí, yo creo... ¿por qué no? Sí. De hecho, de hecho se podría... Mira, me imagino, no sé, pues en esta época una Gabriela Mistral probablemente la invitarían a... Bueno, que tampoco hay esas cosas ya, pero los programas que hay de debates para conocer su punto de vista. Sí. Claro. Absolutamente. No, además. Muchas charlas, ponte tú, sería un agrado escucharlas, sus reflexiones y todo eso. Sí, pues. No, sí, sería un placer escucharla. Claro. Ahora bien, ella se expresaba mejor por la palabra, era sumamente tímida. Ya. Sí, se entiende totalmente. En un mundo que fue rechazo para ella, lógico que uno prefiere expresarse de otra forma. Claro. Sí, pues. Pero mira, te voy a dar otros detalles respecto a nuestra querida Gabriela. A ver. Obviamente Gabriela Mistral abandonó, como te decía, la teosofía de Madame Blavatsky a mediados de la cuarta década del siglo XX, porque observó entre sus miembros un cierto grado de confusión espiritual y un cierto infantilismo, y por eso gira hacia el yoga del maestro Aurobindo. Y luego, ojo, de este largo peregrinar, mira qué poético, hacia el final de su vida retorna al cristianismo, a sus raíces. Es como que yo siempre
yo no sé si tú conoces el Valle del Elqui, César Peña, seguramente sí. ¿No? No. Mira, te voy a decir que tiene un paisaje muy parecido a lo que tú te imaginas. Cuando tú piensas en la Biblia, cuando tú piensas en Abraham, cuando tú piensas en el desierto del Sinaí, etcétera, en la península del Sinaí, Ajá. que se nos relata en la Biblia como la tierra de leche y miel, cuando llegan a Israel y todo eso, yo me lo encuentro muy cercano al Valle del Elqui, porque el Valle del Elqui es peladero, 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 oasis. Peladero, 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 oasis. Yo creo que son tierras muy parecidas. Entonces me parece que todo está tan bellamente diseñado en la historia de Gabriela Mistral, Ujú. que ella vuelve al final de su vida al cristianismo de sus raíces y termina sepultada en esta tierra bíblica llamada el Valle de Elqui. Sí, ¿verdad? ¿Ok? Sí, una tierra totalmente bíblica. Las inquietudes espirituales de Gabriela, a ver, A ver. mira, de hecho, lamentablemente fueron las deformaciones y la decadencia intelectual de las escuelas que se formaron a partir de las ideas de Blavatsky, Ujú. las que hicieron que Gabriela Mistral se fuera de la Sociedad Teosófica Chilena, Ya. por si acaso. Ella buscaba otra cosa. Ujú. Ella buscaba otra cosa. No buscaba, lo que menos andaba buscando Gabriela Mistral era un mesías. Ella lo que buscaba, yo creo que ella entendió realmente el mensaje último de Jesús, de buscar a Dios dentro de uno mismo. Ella no estaba para andar siguiendo gente, pues. Ajá. Por si acaso. Sí. De hecho, Gabriela Mistral se refiere a los teósofos como enfermos de infantilismo. Wow. Sí, oye, ¿eh? Sí, Y Por si dígame lo acaso. contrario, probablemente decía ella. claro. Sí. Demuéstrame lo contrario y yo me retracto. Así es. Sí. Ahora bien, estamos hablando no de cualquier mujer, no estamos No. hablando de una mujer que, a ver, por eso yo te digo, yo hago el paralelo con Inés Echeverría, todas estas viejas de la aristocracia, weón, que tuvieron acceso a los libros desde pequeña, Claro. o la famosa Sarah Hafner, que yo no encuentro ningún brillo, weón. Yo creo que, o sea, ni Sarah Hafner ni Teresa Wells no les encuentro ningún brillo. Francamente, te lo digo con todas sus letras. Porque escriben mal la poesía, especialmente Teresa Wells. Escribe horrible. Su único mérito de haber sido hermosa. ¿Ah? Pero escribe muy mal. En cambio, Gabriela Mistral, perdóname, viene literalmente del culo del mundo, weón. Del Sí. Valle de Elqui de 1879. Sí, es verdad. ¿Ah? Y desde ahí sale al mundo. Ahora bien, Gabriela Mistral sabía perfectamente que sin estudiar no se llega a ganar el premio Nobel de Literatura. ¿Ok? Ujú. Así que en el fondo, bueno, básicamente empieza a estudiar para ser profesora normalista, Claro. también muy disciplinada. Gabriela nunca vaya a ver la figura de la flojera. Y es así como gana el premio Nobel, el premio nacional, logra ser nombrada cónsul vitalicia cultural de Chile. Ese fue el único, y eso debe ser gracias a Pedro Aguirre Cerda seguramente. Ujú. Se gana el título de cónsul vitalicia cultural de Chile, antes de ganar el premio Nobel. ¿Ah? Pero tú sabes que tú me dirás, bueno, y si Pedro Aguirre Cerda le quería tanto, ¿por qué no ganó antes el Premio Nacional de Literatura? Porque el Premio Nacional de Literatura se escoge entre los propios pares. Y estamos Entre los claro que no propios se viene a escritores. dar. Y estamos claros que no la querían mucho. Sí, estamos. Así que solamente podía recibir, eso sí, el apoyo de un hombre preclaro como Sí. Pedro Aguirre Cerda, Ujú. que efectivamente entiende que tiene que darle una carrera diplomática para que pueda desarrollar su carrera poética e intelectual tranquila. Claro. ¿Ok? Mm. Yo creo que su inspiración final
y la idea central de Gabriela Mistral venía de la Biblia, César Peña, mezclada con su intelecto terreno y su juicio moral terrenal, pero certerísimo. Y eso crea a la divina Gabriela, como se le llama en un momento. Ahora bien, como dice Thomas Alva Edison, comillas, el genio es el 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Sí. Así que efectivamente Gabriela Mistral es la muestra de eso. Ella se saca la cresta desde pequeña y hasta el último de sus días. Nadie puede decir lo contrario. Sí. Yo creo que conservó muchas costumbres campesinas de su Valle del Elqui, de su Montegrande natal, hasta el término de sus días en Nueva York. Muy probable. Por cierto que sí. Sí. Ay, oye, mira, Gabriela Mistral, oye, wow. Mira que, y Gabriela es muy dura con Madame Blavatsky. ¿Sabéis cómo la llama? La hija del caos. Mira, Wow. Sí. Sí, vamos a analizar eso con mayor detención, este conflicto entre estas dos grandes mujeres del siglo XX. Sí, oye. Y de pedacito del siglo XIX, este enfrentamiento intelectual entre Madame Blavatsky y Gabriela Mistral en el próximo capítulo de Santiago Esotérico. Que esta altura le pondría Chile Esotérico. Sí, todo caso, sí. Ya nos descentralizamos ya. Como debe ser. Así es. Sí, pues. Su almanaque entonces nos queda. Por supuesto, el almanaque profesional. Bueno, por el precio de 3 cajetillas de cigarros, usted tiene acceso a María Paz, la psicóloga, al más 569-3341-6241. Y bueno, obviamente que también por precios irrisorios, ustedes pueden disponer de los servicios de Verónica Acuña, la abogada del pueblo, en causas civiles y laborales. ¿Ok? También en los temas de arriendo, hágase asesorar por ella. Sí. Y su teléfono, por supuesto, es el más 569-7624-8400. No espere que ocurra la urgencia legal para que tenga que andar buscando, así como que lo quieren perjudicar, por no decir una palabra fea, en la posesión efectiva. No espere ese último minuto para andar buscando una abogada. No. Tenga en su WhatsApp siempre el más 569-7624-8400 de la abogada del pueblo. Y así me despido, pues, César Peña. ¿Y tú qué tienes? Dando las redes, perdón, lo último. Eso, sí. Más 569-775-73995. Si quiere mandarme una chuchada por lo que acabo de hablar hoy día, hágalo. O también me puede enviar la chuchada o la felicitación al al WhatsApp más arroba César Parraguía, tanto en Twitter como en Instagram. Y nosotros, si Dios quiere, sí, nos encontramos madrugada de miércoles. Pensaba que decir la madrugada de mierda. No, la madrugada de miércoles. Oye, ¿y tú qué tenés para estos días, tocayo? A ver, mira, hoy mismo sábado, no sé. Estamos en sábado, así que en unas cuantas horas más, a las 11 de la noche, nos vamos a ir con Pueblo Fantasma Online, con un gran invitado. Ya. Aldo Duque. ¿Me suena? El gran Aldo Duque, el abogado Aldo Duque. Distinguido abogado de la plaza. Claro. Pero que nos va a sacar su lado más lúdico y nos va a estar hablando de historias de casos famosos de la historia criminal chilena. Epa, ya. Bueno. Ya, bien. De hecho, nos va a contar la historia de esta noche, a las 11 de la noche, en Pueblo Fantasma, el fanpage, nos va a estar contando en transmisión en vivo la historia de el Barnabás. Esto con voz de Carlos Pinto, pero con voz de Carlos Pinto de media culpa. La historia de el Barnabás y el descuartizado. Por si acaso. Así que a las 11 de la noche, no se lo pierdan. Ya, por Pueblo Fantasma Online. Sí.
Ya vos, cuídate harto, tocayo, que estés súper bien. Tú también, amigo mío. Vale, Cuídate mucho y igual. nos encontramos la próxima semana. Eso. Que estés muy bien. Que Chau, estés chau. bien. Vale. Chau. Hasta acá dejamos, amigas, amigos. Nos pasamos un poquito. Bueno, siempre ocurre, porque siempre es entretenido. Hasta acá dejamos los archivos de César Parra de esta semana, como siempre a través de las ondas de ADN. DJ Pachanga.